Saludos estimados estudiantes de la asignatura de Estadística Aplicada. Esta es la tercera sesión de ejercicios del capítulo 3 denominado estimación. Vamos a ver la estimación bayesiana. Como ya hemos visto, la estimación básicamente bayesiana tiene que ver con un conocimiento previo, que tiene que ver con ese conocimiento previo que tiene el investigador o el estadista al momento de hacer la estimación. Este conocimiento previo se considera un conocimiento subjetivo del comportamiento que asume que tiene esta muestra. Entonces, a este tipo de distribución subjetiva de conocimiento previo del investigador o del estadístico vamos a denominar la distribución a priori, ¿no? Que es antes del muestreo. Es un conocimiento que por aproximación va a inferir el estadístico. Vamos a, bueno, como ya conocemos a través de la probabilidad condicional, una distribución de probabilidad conjunta es el producto de la distribución marginal, y para hallar la distribución marginal vamos a, en el caso continuo y en el caso discreto. Son las dos formas de encontrar. Una distribución marginal se encuentra a través de la integral de la variable que necesitamos excluir de la función de distribución conjunta. Con esto ya hemos visto el tema de las distribuciones marginales, ¿no? Y lo que vamos a encontrar en la estimación bayesiana es, partimos de una distribución a priori, aproximamos una distribución de la muestra y encontramos una distribución a posteriori. La distribución a priori es antes del muestreo. La distribución conjunta es una vez hecho el muestreo y reconocemos a través del muestreo la distribución de probabilidad que tiene este muestreo. Entonces tenemos una distribución a priori, una distribución del muestreo, y a través de estas dos distribuciones voy a encontrar mi distribución conjunta. Luego, a través de esta distribución conjunta voy a hallar la distribución marginal, y la distribución a priori es la probabilidad del parámetro dado que he tomado una muestra es igual al cociente de mi distribución conjunta entre mi distribución marginal. Esto es básicamente la probabilidad condicional. Vamos a hacer un ejemplo. Nos dice sea X una variable aleatoria geométrica con parámetro P. Suponga que consideramos una distribución beta con parámetros A y B como la densidad a priori para P. Determine la densidad a posteriori para P dado una muestra aleatoria de tamaño n. Entonces vamos a seguir la secuencia. Nos dice que la distribución a priori es una distribución beta. Recordemos que esta es la función de densidad de probabilidades beta, ¿no? Esta es la función, y si integramos de 0 a 1, el valor es 1, ¿no? Donde alfa y beta tienen que ser mayores a 0. Esta es una fórmula generalizada de la distribución uniforme. Vamos a hacer un cambio de notación. ¿Por qué? Aquí en este caso la variable aleatoria es X, en la distribución, si quieren, genérica. Pero cuando nosotros trabajamos con la estimación bayesiana, en el caso de la forma de estimación puntual tradicional que ya hemos visto, los parámetros eran constantes. En el caso de la estimación bayesiana, los parámetros son variables aleatorias.
En este caso lo que estamos determinando es la función de densidad de P. P en el caso tradicional es una constante, pero en el caso de la estimación bayesiana, P es la variable aleatoria. Entonces, en vez de X vamos a poner P. Y como el ejercicio nos dice que es una distribución beta con parámetros A y B, en vez de alfa le vamos a poner A y en vez de beta le vamos a poner B. Entonces, simplemente voy a hacer este cambio de notación y mi distribución a priori, beta, tendría esta forma, ¿no? En vez de xp, lo único que he hecho es cambiar alfa por A y beta por B. Luego voy a encontrar mi distribución de verosimilitud. La distribución de verosimilitud nos dicen que X es una variable aleatoria que sigue una distribución geométrica. Voy a recordar cómo es una distribución geométrica. La distribución geométrica se aplica cuando el espacio muestral es binario, ¿no? Tenemos en el caso falso verdadero, blanco negro, positivo negativo, ¿no? Hay una característica especial de este tipo de modelos probabilísticos. Es un modelo discreto donde P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso. Solo tengo dos alternativas. Si P, imaginémonos que P es una probabilidad que tiene un valor de 0,5, que es la probabilidad de éxito. ¿Cuánto será la probabilidad de fracaso? El complemento a 1. Si P es 0,5, Q vale 0,5. Entonces yo puedo escribir Q como 1 menos P. Entonces yo voy a escribir de esa forma. Q voy a escribir como 1 menos P. Y yo tengo aquí decíamos al principio no hago muestreo, pero ya cuando tengo que hallar mi función de verosimilitud hago muestreo. Por tanto tengo, según el ejercicio, tengo una muestra aleatoria de tamaño n. Y mi parámetro es P. Entonces reemplazando, mi primera función es geométrica para x1, la segunda es geométrica para x2 y así sucesivamente hasta xn, donde xn también sigue una distribución geométrica. Entonces tengo que multiplicar las funciones de cada variable aleatoria de la muestra, ¿no? Entonces para x1, para x2, para x3, para x4 y así sucesivamente hasta xn. Entonces voy a simplemente simplificar esto. La base es 1 menos p y los exponentes, como en todos los casos es 1 menos p, la base se va a mantener, pero voy a ir sumando los exponentes x1, x2, x3 y voy a tener la sumatoria de x cuando y varía de 1 hasta n. Y menos 1 se va a sumar n veces y esto va a ser n veces p. Y aquí también tengo P como base y su exponente es 1. Entonces va a ser P veces N, ¿no? Entonces esta es mi función de verosimilitud simplificada, si quieren, ¿no? De una distribución geométrica. Entonces finalmente tengo la expresión de mi función de verosimilitud simplificada. Voy a hallar mi función de distribución conjunta, o en este caso de densidad conjunta, ¿no? Tengo que hallar la función a priori multiplicada por mi función de verosimilitud para tener mi función de densidad de probabilidad. Multiplico. Esta es mi función a priori y esta es mi función de verosimilitud, ¿no? Si se fijan aquí, tengo también base, la base es 1 menos p y 1 menos p. Por lo tanto, los exponentes los voy a sumar. Y aquí también p, tengo p de base y voy a sumar los exponentes. Entonces, haciendo esa operación, bueno, esto sale como una constante. Voy a tener que p sumada a la base de a menos 1 más n. Y 1 menos p es la sumatoria de x sub i menos n más b menos 1. Entonces esta es mi función de
densidad conjunta. Para encontrar la marginal tendré que integrar para x. Entonces voy a hallar mi distribución marginal y esto voy a encontrar a través de la integral de esta función, que es mi función de densidad conjunta, respecto, voy a integrar respecto del parámetro. En este caso voy a integrar esta mi función respecto al parámetro. Pero antes de hacer esta operación voy a recordar algo. Voy a recordar mi función beta. Una función beta está expresada a través de funciones gamma. Esto ya hemos visto en uno de los ejemplos cuando veíamos la parte teórica de la estimación. Así está expresada una función beta, ¿no? Si yo tengo una integral de 0 a 1, donde x está elevado a alfa menos 1 y 1 menos x está elevado a beta menos 1, esto puede expresarse como el cociente del producto de una función gamma con parámetro alfa por una función gamma con parámetro beta entre una función gamma que tiene como parámetro alfa más beta. Esta expresión puede ponerse de esta forma. ¿Para qué voy a utilizar esta expresión o la función beta? Voy a fijarme que el parecido, tengo exactamente la misma relación, ¿no? Aquí x, hemos dicho según el cambio de notación, x es p, y aquí alfa sería esta parte, sería n más a. Beta, aquí está el menos 1, entonces todo esto sería beta, sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i menos n más b, eso sería beta. Puedo expresar toda esta función, esta parte de la función puedo expresarla como una función beta. Entonces toda esta parte o esta parte de aquí va a ser expresada según esta expresión, ¿no? La función gamma de alfa, en este caso alfa es n más a, por la función de beta. Beta es toda esta expresión. Y aquí es alfa más beta, entonces estas dos expresiones las voy a poner aquí y bueno, n se va y me va a quedar finalmente esta expresión como alfa más beta. Entonces ahora sí puedo ya finalmente encontrar mi distribución a posteriori, y la distribución a posteriori es el cociente entre la distribución conjunta entre la marginal. Entonces tengo estas dos expresiones, esta es mi distribución conjunta y esta es mi distribución marginal que acabo de encontrar. Voy a simplificar esto, se va con esto y voy a tener finalmente esta expresión. Ahora voy a recordar mi distribución o mi función de densidad de probabilidades beta. Mi función de distribución mi función de densidad de probabilidades beta tiene esta forma. No, al principio lo hemos visto. Y si me fijo, exactamente esta distribución cumple. Es exactamente esta, ¿no? Esta parte habíamos dicho que es, esta parte es alfa más beta, y esta parte es alfa, esta parte es beta, ¿no? Comparemos. Mi función gamma tiene que ser alfa más beta. Esto es función gamma alfa más beta. Mi función gamma con parámetro alfa. Y alfa hemos dicho que es n más a. Y mi función gamma beta, beta era la sumatoria de x sub i menos n más b. Y x es p y alfa es n más a menos 1, 1 menos p, todo esto es beta menos 1. Entonces finalmente puedo decir que la distribución a posteriori de p, hemos dicho que p es la variable aleatoria, sigue una distribución beta, y beta tiene dos parámetros, tengo que conocer alfa y beta.
alfa vale n más a y beta vale la sumatoria de x sub i menos n más b. Esto es lo que vale beta. Entonces ya he determinado la distribución a posteriori a través del proceso de estimación bayesiana. Bueno, hasta aquí hemos concluido el capítulo 3 con la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Ahora les tocará trabajar la parte de la práctica, ¿no? Y empezar a resolver ejercicios.